Los derechos humanos que se aprobaron y se incluyeron en la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace 75 años y la posterior Carta de los Derechos Humanos establece que todos los derechos son iguales. Ninguno son superiores a los otros. En Occidente, con Estados Unidos a la cabeza y la Unión Europea detrás, quieren priorizar los derechos civiles y políticos, porque eso lo están utilizando como un instrumento de propaganda y de ataque geopolítico. Pero ellos deben mirarse a sí mismos, porque es inexplicable que en la Unión Europea el 22% de la población esté en condiciones de pobreza. Y en Estados Unidos el 12%, más de 40 millones de norteamericanos están en pobreza. Es injustificable, Roberto, que en el tiempo que tú y yo estamos aquí hablando, en el mundo han muerto por lo menos 5 o 6 niños y jóvenes por problemas de hambre. Porque según las organizaciones internacionales, cada 4.4 segundos muere un niño o un joven. Entonces, eso realmente no hay justificación. ¿Cómo poder explicar tanta pobreza en el mundo, tanta hambre, tanta marginación, cuando ahora mismo se están destinando cientos de miles de millones de dólares a la guerra? Si una parte de eso se destinara a resolver la pobreza en los países, no habrían guerra. China ha insistido mucho en que, porque hay quien no ve la paja en el ojo propio, el problema del racismo, la discriminación, la marginación. Estados Unidos defiende mucho la Carta de los Derechos Humanos, sin embargo viola los artículos que establecen el derecho de asilo. Si Estados Unidos, en vez de desplegar toda esa fuerza que despliega en la frontera y demás, destinara una ínfima parte de lo que destina a guerra, a proyectos de desarrollo en los países de Centroamérica, no tendría la presión. Pero es que hay disposición para elementos para matar, pero no para salvar vidas. Esa es la realidad lamentable que tenemos en el mundo. Ahora hay que reconocer que en el plano de los derechos humanos integrales, China tiene mucho que aportar. China ha sido capaz en menos de 40 años de sacar a más de 800 millones de personas de la pobreza. En 8 años acabó con la pobreza extrema. En el 2002 habían 100 millones de chinos en pobreza extrema. En el 2020 la declararon eliminada, ya acabada. Y esto no es propaganda china. Los organismos internacionales, Banco Mundial, Naciones Unidas, lo reconocen, que China ha logrado acabar con la pobreza extrema. Y la pobreza en general en China es de un 3%.